¿Alguna vez te has preguntado por qué, en una época de rascacielos increíblemente cómodos y tecnología avanzada, la gente es cada vez más infeliz? ¿Por qué en Dubái, con sus hoteles dorados, la gente sufre depresión? ¿Por qué en Singapur la gente toma antidepresivos en masa? ¿Y por qué en Hong Kong la gente vive en apartamentos del tamaño de un armario pero paga por ellos como si fueran palacios? En Moscú, la gente pasa hasta 4 horas al día atrapada en el tráfico. En Bombay, millones de personas viven en barrios marginales a la sombra de lujosas torres. En Pekín, los niños no pueden ver el sol debido a la contaminación. En Nueva York, alquilar un apartamento de una habitación cuesta lo mismo que gana un médico en un año. Es la misma historia en todas partes, ciudades donde la gente trabaja en oficinas sin ventanas y se desplaza en metros subterráneos, sin ver el cielo real durante meses. Pero hay un lugar donde todo es diferente. Donde la felicidad no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la calidad de vida. Donde en lugar de atascos hay ríos de montaña, y en lugar de smog, el aire limpio del Himalaya. Se trata de Bután, el único país del mundo donde la felicidad está recogida en la Constitución. Bután es un pequeño país del tamaño de Suiza, situado entre India y China. Aquí viven menos de 1 millón de personas, pero han creado un sistema único. En lugar de perseguir el PIB, miden la felicidad nacional. La televisión no llegó aquí hasta 1999, Bután fue el último país del mundo sin televisión. A día de hoy, no hay semáforos en la capital, los agentes de policía dirigen el tráfico con gestos. Cuando intentaron instalar semáforos, solo duraron un día, los residentes exigieron que volvieran los agentes de tráfico. Según la Constitución, el 60% del territorio debe estar cubierto de bosques. Las bolsas de plástico y el tabaco están totalmente prohibidos. No hay ni un solo matadero. Bután es el único país del mundo con huella de carbono negativa. Cada turista paga $200 al día solo por estar en el país. El resultado, no hay multitudes de turistas y la naturaleza permanece intacta. En las escuelas butanesas, los niños no solo estudian matemáticas y física, sino también meditación, ecología básica y artesanía tradicional. En los hospitales, la medicina moderna se practica junto con la medicina tradicional tibetana. En las oficinas gubernamentales, los funcionarios comienzan su jornada con una oración por el bienestar del pueblo. Bután es una monarquía constitucional, pero el rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuk limitó voluntariamente su propio poder al introducir la democracia en 2008. Tenía solo 28 años cuando subió al trono e inmediatamente dijo, la democracia es más importante que la monarquía. Nunca había ocurrido nada parecido en la historia. Al contrario, en la mayoría de los países, los líderes intentan por todos los medios aumentar su poder y permanecer más tiempo en el cargo. Los butaneses tienen tradiciones sorprendentes. Cuando alguien te ofrece comida, la cortesía exige que la rechaces 2 veces, diciendo, mesu mesu, y cubriéndote la boca con las manos. Solo a la tercera oferta puedes aceptarla. El plato nacional es el ema datsi, un guiso picante de chiles con queso. A los butaneses les encanta la comida picante y suelen beber té salado con mantequilla de yak. El deporte nacional es el tiro con arco, pero no el habitual. El blanco está a 145 metros de distancia, el doble de la distancia olímpica. Los jugadores visten trajes tradicionales de colores vivos y convierten las competiciones en auténticos festivales con canciones y bailes. La tasa de criminalidad en Bután es una de las más bajas del mundo. La corrupción es prácticamente inexistente. La esperanza de vida ha pasado de 43 años en 1960 a 71 en la actualidad. La mortalidad infantil se ha reducido 10 veces. La alfabetización ha pasado del 24% al 97%. Pero incluso en este paraíso se produjo una crisis repentina que amenazó la propia existencia de esta civilización única. Los jóvenes butaneses comenzaron a abandonar el país. Un programador en la capital ganaba $300 al mes, mientras que su colega en la vecina India ganaba 3.000. Un médico ganaba menos que un conserje en un hospital estadounidense. Un ingeniero solo podía construir casas tradicionales de madera y piedra, pero soñaba con puentes, rascacielos y crecimiento profesional.
En solo 5 años, más de 100.000 personas abandonaron el país, una cifra enorme para una población de menos de 1 millón de habitantes. En algunas zonas montañosas solo quedaban ancianos y niños. Las escuelas cerraban, los hospitales estaban vacíos y los antiguos campos se cubrían de maleza. Era especialmente doloroso que se marcharan los más educados. Bután había gastado millones en educar a sus jóvenes en las mejores universidades del mundo, y estos nunca regresaron. El rey Jigme lo entendió: si no se tomaban medidas radicales, en una generación no quedaría nada del milagro de Bután. La cultura ancestral se disolvería en la globalización, el ecosistema único quedaría abandonado y la filosofía de la felicidad solo permanecería en los museos. Y así, en diciembre de 2023, en su 44º cumpleaños, el rey anunció un proyecto que iba a cambiarlo todo. En el sur del país, en el valle de Gelepu, en la frontera con la India, comenzó la construcción de la ciudad de la sabiduría, un tipo de metrópolis fundamentalmente nuevo. El proyecto obtuvo el apoyo de los economistas ganadores del premio Nobel Joseph Stiglitz y Michael Spence, del famoso arquitecto Bjarke Ingels e incluso del director de Snapchat, Evan Spiegel. Pero, ¿cómo va a construir Bután una verdadera ciudad de la felicidad, cuando ni Singapur con su tecnología ni Dubái con sus miles de millones lo han conseguido? Sus proyectos similares fracasaron estrepitosamente. Gelepu no es otro espejismo brillante como los construidos en los desiertos del Golfo Pérsico. No es Dubái, con sus islas artificiales y su mano de obra esclava inmigrante. No es Singapur, con su eficiencia estéril. Es algo fundamentalmente nuevo, una ciudad construida no para hacer alarde de riqueza, sino para la felicidad real de las personas. Imagina una ciudad del tamaño de Hong Kong, 2.500 kilómetros cuadrados, pero sin un solo rascacielos. Donde los edificios más altos no superan los 6 pisos, para no perturbar la armonía del paisaje montañoso. Donde, en lugar de torres de cristal, hay puentes vivos con templos, hospitales y un aeropuerto internacional en su interior. Donde un río cristalino fluye por el corazón de la ciudad. Esta filosofía es radicalmente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Mientras Dubái construye el Burj Khalifa, de 828 metros de altura, para mostrar su dominio sobre la naturaleza, Bután construye puentes de no más de 15 metros, resaltando la belleza de los ríos y los valles. Mientras Singapur crea jardines artificiales en cúpulas de cristal que consumen cantidades monstruosas de energía, Bután integra bosques reales en el entorno urbano. ¿Por qué tanta gente ya sueña con mudarse a Gelepu? En Dubái se puede comprar un Lamborghini por $500,000, pero se pasan 3 horas en un atasco con 50 grados de temperatura. En Mónaco se puede comprar un yate de $10 millones, pero se vive en un pequeño apartamento sin jardín, rodeado de hormigón y gases de escape. Pero en Gelepu, tus hijos se despertarán cada mañana con el canto de pájaros reales, no con el rugido de los motores. Irán al colegio caminando por campos verdes y jardines, no por autopistas ruidosas y sucias. Respirarán aire que no necesita filtrarse. Verán estrellas reales en el cielo nocturno. ¿Te gusta? Pues aquí tienes un dato aún más sorprendente: ya está sucediendo. En una gigantesca obra en Bután, miles de personas trabajan sin descanso. Y cada día se les unen voluntarios, agricultores, funcionarios, estudiantes, monjes. Incluso el propio rey ha acudido aquí varias veces con sus hijos para participar en la construcción con sus propias manos. En marzo de 2024 comenzó la producción de los primeros tramos del puente. En junio se completaron los cimientos del aeropuerto. En septiembre comenzaron las obras de las redes de servicios públicos. En diciembre se inició la construcción de los barrios residenciales. La magnitud de este insólito proyecto impresiona incluso a los constructores chinos más experimentados. La ciudad estará formada por 11 distritos en cinta, integrados orgánicamente en el paisaje entre 35 ríos y arroyos. El famoso estudio de arquitectura Big, dirigido por Bjarke Ingels, creó un diseño inspirado en los zones tradicionales de Bután, unas fortalezas monasterios. Tomemos como ejemplo el aeropuerto internacional. En Dubái es un gigantesco centro comercial con pistas de aterrizaje, donde los pasajeros gastan dinero en innumerables tiendas. En Tokio es una máquina de alta tecnología con robots, pero sin alma.
Pero en Gelepu, el aeropuerto se está construyendo como un jardín vivo. Al entrar, no se ven pasillos estériles, sino árboles antiguos reales que crecen desde el suelo de tierra. La luz del sol atraviesa un techo transparente e ilumina los patios con arroyos de montaña, donde se puede meditar mientras se espera el vuelo. La estructura es completamente modular, si se necesita más espacio, simplemente se añaden secciones como si fueran bloques de construcción. Y lo más increíble, todo el aeropuerto se sostiene sobre un puente sobre un río de montaña. Debajo, el agua cristalina sigue fluyendo, los peces salvajes nadan y las algas crecen. Tecnología y naturaleza en absoluta armonía. Como dice el gobernador de la ciudad, el Dr. Lotai Tserin, los peces del río ni siquiera se darán cuenta de que se ha construido un aeropuerto sobre su hogar. La terminal está decorada con vigas de madera de colores llamadas kachen, columnas decorativas tradicionales de Bután. En el interior habrá árboles vivos y patios interiores donde los pasajeros podrán pasear entre la vegetación. Ahora imagina un puente que alberga un moderno hospital en su interior. Los pacientes reciben tratamiento mientras contemplan a través de ventanas panorámicas el río que fluye debajo de ellos y los picos nevados del Himalaya que se elevan en la distancia. Los médicos practican la medicina occidental más avanzada y las técnicas tibetanas centenarias en un mismo espacio. El estrés de la enfermedad se alivia con el propio ambiente, el sonido del agua, el aire de la montaña, la armonía con la naturaleza. Los estudios demuestran que los pacientes en un entorno así se recuperan un 40% más rápido que en los hospitales tradicionales con paredes blancas e iluminación artificial. O pensemos en una central hidroeléctrica que también es un templo budista. Se trata del principal punto de referencia de la ciudad, el templo presa de Sankos. No es una estructura industrial tosca, sino una obra maestra de la arquitectura inspirada en los antiguos pozos escalonados de la India y el Tíbet. Los fieles acuden aquí para rezar y admirar el agua, que proporciona energía espiritual al alma y electricidad a la ciudad. Bjarke Ingels llama a esta presa, un monumento del siglo XXI, como el Nido del Tigre, el famoso monasterio encaramado en un acantilado. Unas terrazas escalonadas conducen al templo situado en el centro de la estructura. Las turbinas funcionan de forma totalmente silenciosa, preservando el silencio sagrado. Cada elemento de la ciudad en construcción está pensado hasta el más mínimo detalle. Las carreteras están cubiertas con un material permeable fabricado a partir de cáscaras de arroz recicladas, que absorbe el agua de lluvia como una esponja. Los edificios están construidos con madera, piedra y bambú locales, que son 10 veces más baratos que el hormigón y el acero importados. Los tejados están cubiertos de césped vivo que limpia el aire y regula la temperatura. Un sistema de corredores verdes atraviesa toda la ciudad, permitiendo a los animales salvajes moverse libremente. Elefantes asiáticos, tigres de Bengala, leopardos de las nieves y osos del Himalaya pueden cruzar la zona sin entrar en contacto con las personas. Bután alberga 105 especies de rododendros, la flor nacional, 675 especies de aves y 200 especies de mamíferos. Todos ellos encontrarán un lugar en la nueva ciudad y sus alrededores. Pero lo más brillante es el enfoque del agua. Mientras otras ciudades gastan miles de millones luchando contra la naturaleza con la construcción de presas de hormigón, Gelepu trabaja con la naturaleza. ¿El río se desborda durante la temporada de lluvias? Se han diseñado especiales arrozales en terrazas para absorber el agua, evitar inundaciones y alimentar a la ciudad con arroz ecológico. Estos campos forman terrazas urbanas que caen en cascada desde las colinas hacia el valle. Y aquí surge la pregunta, si tal milagro es posible, ¿por qué no se ha hecho en otros países? El modelo económico de la nueva ciudad es revolucionario. En lugar de prometer mano de obra barata, Bután se centra en la calidad de vida. Los estudios demuestran que los empleados felices son un 31% más productivos, sus ventas son un 37% más altas y la precisión en las tareas es 3 veces mayor. Se enferman 10 veces menos y permanecen en la empresa 7 años más. Más de 70 empresas de té de la India, Singapur y Corea del Sur ya han expresado su interés en el proyecto Gelepu. Microsoft y Samsung incluso están realizando estudios para crear centros de desarrollo asiáticos aquí. Un programador que en la India pasa 4 horas al día desplazándose al trabajo y respirando smog,
en Jelepu vivirá en una casa con jardín, a solo 5 minutos de la oficina, rodeado de campos y jardines en flor. Su productividad se multiplicará, su estrés desaparecerá y su potencial creativo se desarrollará plenamente. Pero Jelepu no es solo un paraíso para los programadores. Un profesor aquí podrá dar clases en aulas con ventanas panorámicas frente al Himalaya, donde los niños estudian matemáticas por la mañana y meditan en el jardín de la escuela después del almuerzo. Su salario y los precios razonables le permitirán vivir en una casa con su propio huerto, en lugar de alquilar una habitación en un piso compartido. Un médico trabajará en el Hospital Puente, donde el propio proceso de curación se convierte en terapia para el alma. No hay turnos de noche en salas abarrotadas, ni agotamiento por el flujo interminable de pacientes. Aquí, la medicina es un arte, no una cadena de montaje. Un jubilado no vivirá sus últimos días en un pequeño apartamento, con miedo de salir a la calle. Se convertirá en un sabio mentor para los jóvenes, se dedicará a la artesanía tradicional y participará en festivales. En una ciudad donde la vejez no es una carga, sino un tesoro de experiencias. ¿Y las familias con niños? Imagínese, su hijo jugando no en un patio de asfalto rodeado de carreteras y humo de coches, sino en un bosque real bajo el cuidado de profesores cualificados. No solo aprende inglés y matemáticas, sino también el lenguaje de la naturaleza, cómo crecen los árboles, cómo cantan los pájaros, cómo fluye el agua. El camino al colegio no discurre por carreteras ruidosas y contaminadas, sino por pintorescos jardines y bosques de bambú. Sin tutores, sin carrera por las notas. Aquí, la educación es el placer del descubrimiento, no el estrés. Los niños crecen sanos físicamente, equilibrados emocionalmente y ricos espiritualmente. El sistema educativo combina las mejores prácticas mundiales con las tradiciones butanesas. Los niños estudiarán física cuántica y meditación, robótica y filosofía budista, biotecnología y medicina tradicional. El objetivo es formar una generación que cree nuevas tecnologías en armonía con la naturaleza. El sistema energético de la ciudad del futuro no tiene igual. El 100% de la electricidad procederá de pequeñas centrales hidroeléctricas y paneles solares, instalados en los tejados e incluso en los cristales de las ventanas. Esto generará un excedente de energía que se venderá a la India, lo que proporcionará a la ciudad unos ingresos estables. Para 2035, Jelepu planea convertirse en uno de los mayores exportadores de energía limpia del sur de Asia. El sistema de transporte está diseñado para que no sean necesarios los coches privados. Desde cualquier casa se puede ir al trabajo en menos de 15 minutos a pie por callejuelas sombreadas. Para viajes más largos, hay autobuses eléctricos propulsados por pilas de combustible de hidrógeno y bicicletas. Una línea de tren de alta velocidad reducirá el viaje a la capital de 2 horas a 30 minutos. La India ya se ha comprometido a construir una conexión ferroviaria con la ciudad desde la frontera. El sistema médico se basa principalmente en la prevención. El aire limpio de la montaña, la alimentación saludable, la ausencia de estrés, el estilo de vida activo y la meditación regular harán que la mayoría de las enfermedades relacionadas con la civilización sean imposibles aquí. Los hospitales parecerán balnearios con vistas a la montaña, donde la medicina occidental y la oriental trabajarán juntas. Los futuros residentes podrán participar en antiguos festivales tsecho con danzas de máscaras, disparar arcos tradicionales y aprender a tejer y tallar madera con maestros locales. Habrá teatros al aire libre entre terrazas de arroz y salas de conciertos en cuevas naturales con una acústica impresionante. Por supuesto, los escépticos dicen que el proyecto es utópico. Pero los resultados actuales son impresionantes. Varios miles de jóvenes butaneses que trabajan en el extranjero ya han mostrado interés en este increíble experimento y planean regresar a su país. Todas las universidades del país han puesto en marcha programas de formación para Jelepu. Decenas de empresas internacionales están estudiando la posibilidad de abrir oficinas en la nueva ciudad. La idea ha resultado contagiosa. Representantes de Costa Rica, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia están estudiando la experiencia de Bután. Alcaldes de grandes ciudades, desde Londres hasta Tokio, están considerando elementos del modelo de Bután. París planea crear islas de la felicidad inspiradas en Jelepu.
Ámsterdam ya está probando un sistema para medir el bienestar de los residentes. El Dr. Lothair Tserin, ex primer ministro y actual gobernador de la ciudad, admite: aún no somos lo suficientemente buenos para manejar proyectos tan complejos por nuestra cuenta. Pero estamos dispuestos a trabajar codo con los mejores expertos del mundo y aprender de ellos. El primer ministro Tserin Topgay afirma en una entrevista con Time: la felicidad y el bienestar de las personas deben ser el objetivo principal del capitalismo. Estamos creando un nuevo paradigma, un sistema de desarrollo urbano completamente nuevo. Bután lo demuestra claramente: el progreso no tiene por qué significar más alto, más rápido, más grande. No se trata de rascacielos de cristal y superautopistas. El verdadero progreso es cuando las personas viven bien en armonía con la naturaleza. Cuando los niños juegan en las calles sin miedo. Cuando el trabajo aporta alegría, no agotamiento. Muy pronto, aparecerá un nuevo hito en el mapa mundial. No es para los ricos. No para los más rápidos. Sino para aquellos que quieren ser felices. La ciudad de la sabiduría se inaugurará en 2029. Pero su influencia ya se está extendiendo. Los estudios de arquitectura están replanteándose sus proyectos. Los gobiernos están empezando a considerar que el crecimiento económico no siempre significa una mejor calidad de vida. Las empresas entienden que los empleados felices son la mejor inversión. Quizás dentro de una generación, Jelepu se convierta en un verdadero paraíso para todos aquellos que construyen su futuro. Un lugar de peregrinación para aquellos que se han dado cuenta de que la felicidad se puede y se debe construir. No se compra, no se gana en la lotería, sino que se crea con las propias manos. Y entonces nuestros hijos no vivirán en laberintos de piedra muerta, sino en oasis florecientes de vida. Donde la tecnología sirve al alma, no la aplasta. Donde la riqueza no es lo que tienes, sino en lo que te has convertido.